de Ciudad Televisión. Como tenemos a nuestra siguiente invitada para charlar un poco, está presente para unas actividades que tiene acá en la provincia del Chaco, viene también a presentar su libro en el Museo de Medios de la provincia. Está con nosotros Georgina Orellanos, ella es referente del Sindicato de Trabajadores Sexuales en la República Argentina. ¿Cómo va? Buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Todo bien? Bueno, queríamos conocer un poquito de la actividad que venís a desarrollar acá en la provincia. Bueno, mañana vamos a estar presentando el libro en el Museo de Medios a las 19 horas, un libro que se editó hace un año, que se llama Puta Feminista, Historias de una Trabajadora Sexual, y que es una herramienta política para poder desandar un montón de prejuicios, desconocimiento que hay sobre una actividad que existe en la Argentina, en la que muy poco se habla, y si se habla con mucho tabú y con mucha moral. Claro. Bueno, contanos de tu libro, ¿no? De la historia que vos contás tuya, de la experiencia, de cómo la sociedad argentina ve a este tipo de actividades. Bueno, en el libro los capítulos van narrando tanto historias individuales, desde cómo empecé a ejercer el trabajo sexual, cómo se lo conté a mi familia, a mi entorno, a mi hijo, y después se transforma en una lectura más colectiva, ¿no? De experiencias sindicales, de poder contar la importancia de organizarnos en amar, cuáles son las luchas que damos dentro de los espacios feministas, con qué debate nos encontramos, qué le exigimos al Estado y bueno, y cuál es nuestra realidad, ¿no? Es como acercar un poco la realidad de que muy pocas personas saben sobre nuestro trabajo. Hay experiencias colectivas de cómo nos organizamos para frenar la violencia institucional. Y también cuáles son las consecuencias de ejercer un trabajo en la clandestinidad, sin la posibilidad de tener derechos laborales como obra social y jubilación. ¿Hay proyectos en ese sentido en la Cámara de Diputados de la Nación? Estamos trabajando hace un tiempo un proyecto de ley a nivel nacional que busca despenalizar el trabajo sexual y reconocer derechos laborales para las trabajadoras y los trabajadores sexuales, con la diputada nacional Gabriela Esteves, de la provincia de Córdoba. Seguimos discutiéndolo hacia el interior de la organización porque necesitamos que sea un paraguas legal que abarque la realidad tanto de las que ejercemos trabajo sexual en el espacio público, como también las nuevas modalidades en las que se está ejerciendo el trabajo sexual, últimamente con las plataformas virtuales, con las páginas web, que son necesarias también contener esa realidad de esas otras compañeras y compañeros. ¿Cuál es la lucha que actualmente están llevando? Y la lucha es por dejar de ir detenidas. Esa es como la principal demanda. ¿Hoy en Argentina sigue siendo ilegal? O sea, el trabajo sexual en Argentina, en marco jurídico, no es ilegal, no es un delito. Pero sí lo que nos encontramos son con normativas municipales, provinciales y con legislaciones nacionales que equiparan la trata de personas con el ejercicio del trabajo sexual autónomo y voluntario. Y a partir de eso se han prohibido un montón de espacios donde se desarrolla el trabajo sexual. Que lo hayan prohibido no significa que la actividad haya desaparecido. Lo que significó para la vida nuestra y para nuestro trabajo es más clandestinidad y más violencia. Entonces, si nos vamos a trabajar en la calle, nos encontramos con situaciones de inseguridad, con violencia policial, con abuso de autoridad. En provincia se sigue llevando detenidas a las compañeras hasta 30 días, sigue siendo una contravención hacer uso del espacio público para ofrecer servicios sexuales. En espacios cerrados también se ha criminalizado las distintas formas de organización que tienen las compañeras y los compañeros. Por ejemplo, si hay dos compañeras que quieren alquilar un departamento o una casa, la justicia entiende que la persona que te alquila el lugar está facilitando la prostitución de otras personas y por ende ese lugar se clausura, se procesa judicialmente a la dueña o al dueño del inmueble y también a la persona que figura en el contrato de alquiler o a la que organiza el pago de los servicios, ya sea gas, luz, teléfono, internet, el alquiler mismo. Y eso ha generado que muchas compañeras, lejos de querer agruparse para poder trabajar en condiciones más seguras, frente a esta criminalidad y persecución, decidan trabajar, bueno, cada vez más solas y más aisladas. ¿Esto se repite en todo el país o hay lugares, imagino yo que del interior, mucho más complicados o crueles con el trato a una trabajadora sexual?
Bueno, nosotras tenemos un diagnóstico a nivel nacional que hay provincias que nos preocupan más que otras, sobre todo por el nivel de hostigamiento por parte de la fuerza de seguridad. En la provincia de Jujuy, las compañeras lo que nos cuentan, o en Salta, nos cuentan racias que han atravesado compañeras en los años 70, en los años 80, que pensábamos que en casi 40 años de democracia en nuestro país, esa vulneración hacia los derechos humanos habían terminado, pero bueno, ahí en otras provincias sigue siendo una realidad, sigue habiendo un abuso terrible de autoridad con mucha violencia hacia las compañeras y sin la posibilidad de que las compañeras puedan denunciar estos atropellos en las instituciones del Estado. ¿Cuál es la deuda que tiene el Estado argentino para con este sector de la sociedad? Creo que la principal deuda es escucharnos. Siempre que se han tomado decisiones políticas en cuanto a la prostitución, se han escuchado un montón de personas, menos a las personas que ejercemos el trabajo sexual. Se han diseñado políticas públicas convocando a personas expertas que han estudiado sobre el tema, pero que no lo han ejercido en primera persona. Así que se quedan un poco con la teoría y la verdad que a la teoría le falta la realidad concreta de decisiones, de trayectorias, de personas que existimos, que decidimos ejercer el trabajo sexual y que lejos de querer que nos rescaten o que nos salven, queremos ser escuchadas y queremos tener derechos laborales. Sigue siendo la policía, como decías, la primera barrera de agresión, de hostigamiento, como decías. Sí, el casi 90% de denuncias o de demandas que se presentan en la organización tienen que ver con la violencia por parte de la policía, desde procedimientos, racias, pedido de coimas policiales, arreglos económicos para que las compañeras y los compañeros puedan trabajar de manera tranquila, detenciones arbitrarias, expulsión permanente del espacio público y sobre todo hay un gran desconocimiento de si es un delito o no el trabajo sexual. O sea, el trabajo sexual no es un delito, pero la policía interpreta las legislaciones que tiene a su alcance, a su poder, claro, dando cuenta a las compañeras y trabajándole mucho el temor sobre que lo que están haciendo es un delito y pueden ir detenidas. Claro. Y con la cuestión laboral, ¿no? De una regularización, no sé, de ser monotributista, de aportar al Estado a través de los impuestos y que ustedes puedan tener como sea, la seguridad social, aporte jubilatorio. ¿Cómo ves ese lado? Bueno, nosotras lo que pedimos con el reconocimiento de derechos laborales es que se nos habilite una categoría dentro del monotributo que respete nuestro trabajo, donde tengamos que no nos tengamos que seguir ocultando bajo otras categorías de manera engañosa, siendo que el trabajo que ejercemos no es un delito a nivel nacional. Lo cierto es que hoy por hoy hay compañeras que se han dado de alta en el monotributo, pero que lo han hecho con categorías y figuras donde ocultan su actividad, como masajistas, por ejemplo, tarotistas, otras, servicios personales directos. Claro. Y nosotros lo que pedimos un poco también es el reconocimiento, es que el Estado reconozca que es una actividad que existe y que nosotras tengamos que dejar de ocultarnos. Así es. Bueno, hablabas de ese proyecto que está en la Cámara de Diputados, que no avanza, que también el Estado no las escucha, como decías. ¿Crees que en algún momento se pueda avanzar con eso? Creo que todo lo que venimos haciendo, no solamente el movimiento de trabajadoras y trabajadores sexuales, sino también desde algunos sectores del feminismo que en los últimos años empezaron a acompañar más de cerca el reconocimiento de derechos laborales para quienes ejercemos el trabajo sexual, el apoyo del movimiento sindical, de la Central de Trabajadores y Trabajadoras de la Argentina, también la apertura que hubo en la academia, la universidad, ha sido en los últimos años un espacio donde las trabajadoras sexuales comenzaron a ser escuchadas, ya no como objeto de estudio, sino como sujetos políticos, donde se habla de prostitución y es a nosotras a quienes nos convocan y a quienes nos preguntan de qué nos gustaría hablar o qué tema queremos llevar a los estudiantes para poder derribar un montón de prejuicios sobre nuestro trabajo. Creo que en eso hay un avance. Y eso creo que es lo que posibilita, primero, la posibilidad de articulación con estos sectores que he nombrado y sobre todo la esperanza que tenemos desde el sindicato que en algún momento este tema esté puesto en agenda
que esperamos y vamos a hacer desde nuestra militancia y nuestro compromiso social que eso llegue pronto, porque hay compañeras que no pueden esperar, hay compañeras que no se pueden jubilar de nada, que ya han pasado el piso de edad jubilatoria, que tienen más de 60 años y la respuesta del Estado no puede ser espérennos hasta que lo resuelvan de los espacios feministas, qué política estatal vamos a tener que adaptar como país. Cuando ¿Se las sienten representadas por algún sector político del país? Yo creo que la mayoría que estamos en la organización asumimos un compromiso social y político más cercano al peronismo. Creemos que hay un montón de derechos que antes eran imposibles pensarlo como política de Estado, Claro. Y que han sido conquistas de los sectores de los colectivos de la diversidad, de las minorías, no sé, ley de matrimonio igualitario, ley de identidad de género, incluso aborto legal, seguro y gratuito, y ahí se nos habilita a nosotras de que si se han dado derechos a temas tan difíciles que la sociedad históricamente intentó ocultarlas o debajo de la alfombra o dentro del placar, también se abre una posibilidad para que también en algún momento se discuta trabajo sexual en nuestra sociedad. Es el gran debate que hace falta ponerlo, ¿no? Sí, creo que es uno de los sectores a los que aún seguimos esperando, últimas en la fila, esperando ser alcanzadas por la justicia social. Me dijiste que están agrupadas a nivel país, en distintas provincias, y por ahí la dificultad que existe en algunos lugares de ese agrupamiento por el temor que hay en muchos de los trabajadores de esta rama. Hay que ir, me imagino, derribando ese tipo de barreras que hay para agruparse y poder tener, como ustedes tienen, ya una representación, que no es lo mismo ir solo que ir en un grupo, en un sindicato. Sí, creo que una de las principales batallas que damos todos los días dentro de la organización y en nuestra vida cotidiana es el estigma. Es muy difícil reconocerte como trabajadora sexual, sabiendo que vivimos en una sociedad que es pacata, que es hipócrita, que discrimina, que cuestiona la decisión del otro y de la otra, que señala constantemente los actos o las acciones que las otras personas tomamos en nuestras vidas, que juzga. No, que lo primero que sale, en vez de respetar la decisión o acompañar la decisión que toman otras personas, que quizás son decisiones que por ahí no tomarían todas las personas, lo primero que sale por cierto porcentaje de la sociedad es juzgar, es señalar y es discriminar, y eso hace que sea difícil que las compañeras quieran asumirse públicamente como trabajadoras sexuales, porque son temerosas y muchas no están preparadas para poder atravesar esa situación de señalamiento constante y de las consecuencias que te da ser visible, ¿no? Y tener que andar respondiendo todo el tiempo, en todo momento, ¿por qué te dedicaste a ejercer el trabajo sexual y no te dedicaste a ejercer otro trabajo? Y no es un estigma que solamente lo tenemos nosotras, sino que también la cargan lamentablemente nuestras familias y sobre todo nuestros hijos y nuestras hijas. Bien, en tu libro hablas de tu historia personal. ¿Cómo fue por ahí? Con todos esos prejuicios que uno tiene, contarlo a la familia, a los amigos. Bueno, creo que fue, en mi historia personal, fue uno de los procesos más difíciles. Yo hace 16 años que ejerzo el trabajo sexual. 8 años lo mantuve oculta, mi familia no sabía a lo que me dedicaba, lo ocultaba, mentía, vivía con temor a que alguien me viera en la calle, incluso tenía más miedo que mi familia se enterase de mi trabajo y me discriminara y me retirara el saludo a que ir detenida. Si yo tenía que elegir entre ir presa y que mi familia se enterase que yo era prostituta, prefería 1000 veces ir detenida, ir presa, y eso era una realidad que compartía con el resto de nuestras compañeras, digamos. Era mucha la culpa y la vergüenza que nos trabajó la sociedad, que pensábamos que nuestra familia, que también es parte de esta sociedad que castiga, que juzga, que discrimina, lejos de entender nuestra decisión, nuestro trabajo, iban a rechazarnos y a excluirnos. Así que para mí, en mi experiencia personal, fue fundamental lo colectivo, fue fundamental encontrarme en AMAR con compañeras que llevaban a actividades sindicales como la celebración del Día de las Niñeces a sus hijos,
que en actividades políticas eran acompañadas por sus nietas, por sus nietos, y yo ahí veía que bueno, que no era todo como lo que yo me creía o lo que me habían contado, metido en la cabeza, que existía la posibilidad de que si a ellas, mis compañeras, su familia, las acompañaban, las habían aceptado, no habían rechazado su trabajo, se abría también esa posibilidad para mí. Así que eso fue lo que me dio las fuerzas de poder sentarme con mi madre, después con mi hijo, y sacarme años de culpa de encima y dejar de esconderme. Claro, como una mochila, ¿no? Sí. Bien, reiteramos entonces, ¿cuándo vas a estar? Porque estás en 2 actividades acá en la provincia. Bueno, a las 2 de la tarde vamos a estar participando en un congreso mañana en la Universidad, en la UNE. Vamos a estar hablando ahí del recorrido y la experiencia sindical de AMAR, el Sindicato de Trabajadoras y Trabajadores Sexuales, los modelos jurídicos que hay en distintos países en torno al trabajo sexual y cuál es el modelo que impulsamos desde la organización, hablando un poco de este proyecto de ley que aún no presentamos con la diputada Gabriela Esteves, pero que estamos en esas instancias de poder llevarlo al Congreso Nacional. Y después por la tarde vamos a estar a las 19 horas presentando el libro Puta Feminista en el Museo de los Medios. Ahí nos van a estar acompañando también distintas compañeras de los sectores feministas sindicales, y también hemos convocado, invitado a las trabajadoras sexuales de Resistencia. Bien, entonces mañana viernes a las 14 horas en la Universidad Nacional del Nordeste y posteriormente a la tarde, a las 7 de la tarde en el Museo de Medios en calle Pellegrini, acá de la ciudad de Resistencia. Así que bueno, todos invitados, y te agradecemos de acercarte acá a los estudios para contar un poquito de tu historia y también para contar acerca de la realidad. No es común que tengamos el testimonio, ¿no?, de una trabajadora sexual, y que conozcamos un poco también con qué se enfrentan todos los días y sobre todo con las falencias que tiene todavía el Estado argentino y las deudas que tiene con este sector. Bueno, muchas gracias a vos. Gracias. Bien, nosotros nos vamos a una pausa, ya volvemos.